Muy buen día. Hoy traemos un tema de contabilidad, el cual es el concepto de la cuenta contable y su naturaleza. ¿Vale? Muy bien. Comenzamos con el concepto de la cuenta. Para analizar e interpretar la información financiera, las entidades sistematizan y regularizan las transacciones que realizan, labor que implica capturar y clasificar las operaciones realizadas durante cierto periodo, con base en documentos comprobatorios que las respalden, por ejemplo, facturas, cheques, pagarés, etc. Tenemos una clasificación. El propósito de la cuenta es controlar los aumentos y las disminuciones que sufren los diferentes elementos en que se dividen el activo, el pasivo, el capital, los ingresos, los egresos, dicho de otra forma, costos o gastos, las utilidades o pérdidas. Por medio de una descripción numérica se representan cantidades en dinero de los movimientos efectuados en un renglón específico. La nomenclatura, es decir, nombre de la cuenta, debe representar lo que describe, es decir, bancos, clientes, proveedores, documentos por cobrar, etc. Muy bien, existen dos naturalezas para la cuenta, la naturaleza deudora y la naturaleza acreedora. Y esta es la forma en la que vamos a explicar las cuentas de naturaleza deudora. Las cuentas que pertenecen a la naturaleza deudora son todas las cuentas que pertenezcan al activo, a los costos y a los gastos. Y parten bajo la siguiente regla. Van a aumentar del lado del debe. Dicho de esta forma, toda cuenta que pertenezca a la naturaleza deudora, dicho de otra forma, al activo, a los costos o a los gastos, va a ser de naturaleza deudora y va a aumentar en el lado del debe o lado del cargo. Y para disminuir, va a hacerlo del lado del haber o del lado del abono. Toda cuenta que pertenezca a la naturaleza deudora le va a aplicar la misma regla. Aumentar del lado del debe y disminuir del lado del haber. Muy bien. Cuentas de naturaleza acreedora o las que pertenezcan al grupo de pasivo, capital o ingresos, van a aumentar en el lado del haber o en el lado del abono y van a disminuir del lado del debe o del lado del cargo. Recordemos, todas las cuentas de naturaleza acreedora que pertenezcan a los grupos de pasivo, capital e ingresos van a aumentar del lado del haber y van a disminuir del lado del debe. Es decir, van a aumentar abonando y van a disminuir cargando. Estos son algunos ejemplos de cuentas que pertenecen al activo, específicamente al activo circulante a corto plazo. Son enunciativas más no limitativas. Tenemos caja, bancos, inversiones en valores, documentos por cobrar, clientes, deudores diversos, IVA acreditable, almacén, intereses por cobrar, anticipo a proveedores. Algunas cuentas que pertenecen al activo no circulante o a largo plazo son terrenos, edificio, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, equipo de reparto, construcciones en proceso, gastos de organización, gastos de instalación, rentas pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado. Algunas cuentas de pasivo o que pertenecen al grupo de pasivo son a corto plazo y a largo plazo. Lo comento, estas son enunciativas más no limitativas. Son mero ejemplo. Pasivo a corto plazo son, por mencionar, documentos por pagar, proveedores, acreedores, impuestos por pagar, IVA por pagar, intereses por pagar, anticipo a clientes. Pasivo a largo plazo, créditos hipotecarios, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado.
Tenemos el capital contribuido, que es el capital social, y el capital ganado, que es la reserva legal, la reserva en inversión, las utilidades de ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio. ¿Vale? Cuentas de resultados como son ingresos, por ejemplo, ventas, intereses a favor, otros ingresos, costos como costo de ventas, gastos como gastos generales, de administración, gastos de venta, intereses a cargo y otros gastos. Muy bien, como verán, acabamos de ver el ejemplo de algunas cuentas que pertenecen a estos grupos, ya sea de ingresos, de costos, de gastos, de activo, de pasivo o de capital, que con función a su naturaleza, ya sea deudora o acreedora, van a disminuir o aumentar del lado del cargo o del abono en función a su naturaleza. Con los tecnicismos. La cuenta se conforma de los siguientes conceptos, es decir, el debe, el haber, cargos, abonos, el movimiento deudor, el movimiento acreedor y saldo, además de su representación esquemática y el orden en el que se presentan. Aquí tenemos un ejemplo de la cuenta, de una cuenta T, en el que en el número 1 tenemos la nomenclatura, del el número 2 tenemos el debe, el 3 el haber, tenemos el movimiento deudor, tenemos el movimiento acreedor, también tenemos el saldo deudor o el saldo acreedor. Estos tecnicismos los vamos a resolver en la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste cada uno de estos tecnicismos? La nomenclatura, que es el número 1, hablamos del nombre de la cuenta y este debe ser claro para identificar el valor que se registra. En el número 2, que es la parte del debe, dice que es la parte izquierda de la cuenta, es el debe y las anotaciones o registros se llaman cargos o débitos. La parte 3 o el haber es la parte derecha, es el haber y las anotaciones o registros son abonos o créditos. ¿Vale? En el 4 tenemos el movimiento deudor, que es la suma de los cargos de una cuenta. El movimiento acreedor, por su parte, es la suma de todos los abonos de la cuenta. El saldo, en el nudo 6, el saldo deudor, nos referimos si el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, el resultado de la cuenta se le considerará como un saldo deudor. El movimiento acreedor o el saldo acreedor, si el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor, el resultado será de saldo acreedor. Dicho de otra forma, al realizar la operación de restar al movimiento deudor el movimiento acreedor, lo que resulte mayor o la diferencia que resulte se le será considerada como un saldo deudor o un saldo acreedor. ¿Vale? Este es un ejemplo claro para que quede un poquito más, para ejemplificar lo que estábamos hablando. Veremos en el punto 1 va la nomenclatura. Del lado de los cargos tenemos todos los aumentos que tuvo la cuenta. 5,000, 7,500, 6,200, 11,000 y 2,000. Del lado de los abonos tenemos todas las disminuciones que tuvo la cuenta. 800, 6,000, 400, 4,000 y 200. Voy a conocer mis saldos. Mi movimiento deudor me dice que es la suma de todos mis cargos. Entonces, ¿qué es lo que procedo a hacer? Pues a sumar todos mis cargos. Al sumarlos me da 31,700. Ese importe es mi movimiento deudor. Es mi movimiento deudor. Voy para los abonos, sumo todos los abonos y son 11,000. Esos 11,000 se convierten en mi movimiento acreedor. Y hasta este punto ya determiné el nombre de mi cuenta, los cargos, los abonos de la cuenta, que recuerden que esos van a ser en función a su naturaleza y a qué grupo pertenece. En este caso, caja pertenece al activo, por lo tanto es de naturaleza deudora. Por lo tanto, para aumentar, voy a utilizar el lado de los cargos y para disminuir el lado de los abonos. Quiere decir que durante este periodo de ejemplo,
tuvo en total de cargos su movimiento deudor, su aumento, podríamos decirlo, ascendió a 31.700. Del lado del abono, es decir, las disminuciones que tuvo durante el periodo, fue de 11,000 pesos. Y a eso le llamamos el movimiento acreedor. Tengo que determinar un saldo y ese saldo va a ser o deudor o acreedor. En este caso, el saldo es deudor. ¿Por qué el saldo es deudor? Porque aún, es decir, a mi movimiento deudor le voy a restar mi movimiento acreedor. Y aún realizando esta acción, tengo una diferencia del lado deudor o del movimiento deudor. Por lo tanto, digo que mi cuenta tiene un saldo deudor y lo coloco del lado del saldo deudor o del lado del movimiento deudor, que sería ahora el saldo deudor. Dicho de otra forma, a 31.700, que es mi movimiento deudor, le resto mi movimiento acreedor, que son los 11,000, es lo que me da la diferencia de 20.700 y eso se le va a llamar movimiento, o más bien se le va a llamar saldo deudor. ¿Qué pasaría si fuera a la inversa? Es decir, los 31,000 estuvieran del lado del acreedor y los 11,000 del lado del deudor. La diferencia no sería un saldo deudor, en esta ocasión sería un saldo acreedor. ¿Vale? Muy bien. Este es un ejemplo de cómo operamos los tecnicismos y la nomenclatura de la cuenta en esquema de mayor. Tenemos movimientos deudores, lo que explicaba hace un momento. El movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, por lo tanto, el saldo es deudor. Si el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor, por lo tanto, el saldo es acreedor. El movimiento deudor es igual que el movimiento acreedor, por lo tanto la cuenta se encuentra saldada. Esto es importante. ¿Qué pasa? Porque lo vamos a ver en algunos procesos, cuando el movimiento deudor y el movimiento acreedor son iguales. Cuando eso pasa, se dice que la cuenta se encuentra saldada o en ceros. ¿Vale? Muy bien, estos son algunos tecnicismos que vamos a utilizar durante el proceso de aprendizaje de contabilidad. No me queda más que agradecerles el tiempo prestado a este video. Los invito a que se suscriban al canal y me regalen un like. Muchísimas gracias y les deseo el mejor de los éxitos.